Hola, muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas a todos, muy buenas a todos los que habéis venido, que hoy, de unido, pues somos como 15 o 16 o 20, ¿no? Muy buenas a todos, muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Talens, que nos va a hablar de dos métodos, de dos sistemas terapéuticos, no sé cómo le llamas, Raúl. Bueno, hola. Hola, buenas tardes a todos, a los que estáis al otro lado de la cámara y a los que estáis aquí delante. Y sobre todo gracias, ¿no? por estar aquí y dedicar un poquito de vuestro tiempo a escuchar dos cosas que a mí me han transformado la vida y que no sabías cómo llamarlo. Una de ellas es una metodología y la otra es una técnica, pero si algo tienen en común es que las dos son capacidades naturales del ser, ¿sí? Por eso son tan efectivas. Una metodología o una técnica es para poner un ABC y poderlo poner en práctica, pero es nuestro, es tuyo por el hecho de haber nacido y ser un ser humano, ¿no? Entonces, O sea, perdona, que estamos hablando de algo que es intrínseco a cualquier ser humano, así pero es, que tenemos ahí amortiguado, que lo tenemos tapado, así es. y lo que tú haces es abrir la caja y dejar que eso surja, Así es. ¿no? Es decir, a través de un sistema, de una metodología o de una forma o técnica, podemos activar capacidades innatas del ser que están dormidas o que nos han hecho creer que no existen o que son imposibles. Vale. Y las dos que vamos a ver hoy, ¿cuáles son? Muy bien. Una de ellas se llama el método BEO. Es desarrollo mental, ampliación de conciencia y visión extraocular. Está creado por Noé Esperón, es un señor mexicano que lleva 40 años desarrollando esta técnica y que tiene que ver con lo más reconocido es a través de Jacobo Greenberg y sería la visión extraocular, es decir, ver sin los ojos materiales, ¿sí? Pero que va mucho más allá y que ofrece unos beneficios muchísimos mayores que la propiedad de ver sin los ojos materiales. Vale, para los que estéis viendo este vídeo y los que estéis aquí, hace unos meses trajimos a Jordin Bert, que también trabaja esta técnica. Podéis ver el vídeo que lo tenemos colgado en el canal de YouTube, o al final de este vídeo yo os lo pondré como recomendado. Y él hablaba de que aparte de que la gente se queda en el método BEO con ¡ay, que podré ver con los ojos cerrados! ¿Qué otras cosas se desarrollan ahí? Ya entramos en materia. Perdón. Y es genial. No, está genial. Solo comentar que la otra parte de lo que vamos a hablar hoy aquí, que no es de mi libro, es de una capacidad natural que se llama TIPI, o es una técnica de identificación sensorial de miedos inconscientes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que somos capaces de autorregularnos desde un origen de una emoción desagradable, de una fobia, de un miedo, de una tristeza, de una ansiedad, de una melancolía, de cualquier emoción que no esté sumando para tu bienestar y tu felicidad. Y además se puede desbloquear sin necesidad de saber cuál es el origen y de una forma, y esto a veces la gente deja de creerme cuando digo esto, pero de una forma definitiva. Y me empiezan a creer cuando llevan arrastrándolo 40 años y en 40 minutos lo han resuelto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dos cosas que pueden marcar un antes y un después, no solo para la persona, sino para una sociedad, ¿no?, que tanto lo necesita en estos días. Es que ahora me estás abriendo la caja de los truenos. Déjame que te haga un inciso y rebobinamos. Con el segundo sistema, el TIPI. Sí. Si yo me encuentro, por ejemplo, yo intento relajarme, hago un proceso de meditación y me encuentro dentro, pongamos por ejemplo, luego ya entraremos, ¿eh? Sí. Y me encuentro dentro una ansiedad de, qué incomodidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay algo ahí. Entonces, mediante este método o mediante el sistema que tú trabajas, Sí. despierto en mí un sistema autónomo propio de mí que lo que hace es liberarme de esa tensión.
Así es. Y ahí, perdona, esta es donde yo iba, no hay petardazo, no hay, uy, ha liberado conflicto y ahora aparece una... Perdona, ¿eh? Sí, Sí estoy... vamos a mezclar un poco los dos ámbitos, ¿no? Pero tenemos que entender que cualquier emoción que se activa no es para molestarnos, ¿verdad? Es un sistema de supervivencia que ha quedado memorizado con una memoria tanto emocional como física, con improntas sensoriales que quedan grabadas cuando ha habido un shock, ¿verdad? Y hay otro disparador, puede ser un pensamiento, puede ser un entorno, puede ser un conflicto, puede ser algo repetitivo en ti que lo activa de nuevo como sistema de supervivencia, de autodefensa, aunque nosotros ni lo recordamos porque, entre otras cosas, muchas veces viene marcado o generado en la vida intrauterina, ¿no? O en el propio parto, con lo cual es imposible que lo recuerdes. Pero sí que se activa como sistema de supervivencia y luego hablaremos de ello y lo veremos, ¿no? Y pondré algún ejemplo y se entenderá perfectamente. Y lo que hacemos con esta técnica es marcar un ABC para que no lo interrumpas, para que el proceso de autorregulación, que es lo que hemos aprendido a interrumpir, porque lo que no queremos es sentir, no se interrumpa y nos lleve a autorregularlo y que se deshaga. Se deshaga la memoria física, se deshaga la memoria emocional y entienda el cuerpo y la parte no consciente de que no es necesario ya. Vale, es que ahora entraría y a saco y alteraríamos el orden previsto. Ok. Aparquemos esto y vamos al veo. Me alegra que te interese y espero que al resto también. Y vamos a tener al menos media horita para hablar de ello. Y bueno, en principio empezamos por donde quieras también. Vale, pues vamos a la pregunta que te he hecho antes. Entonces, a mí me quedó el tema de, vale, ok, con el método veo, lo primero que todo el mundo se queda pillado es que te permite, con los ojos cerrados, ser capaz de visualizar cosas, de ver colores. O sea, mis hijos, te lo contaba antes, Sí. en una sola sesión mi hijo ya era capaz de, con una baraja de cartas, decir cuáles de las cartas eran de un palo determinado. No era capaz de decir el número de la carta, pero era capaz de decir, mira, los oros son esas. Y él te ponía en un mazo los oros y el resto de cartas en otro. Y claro, esto ya impresiona. Sí. Pero tanto Jordi Inver como tú, o mi hija también, en una sola sesión ya era capaz de ver colores, formas. Y aquí tenemos a otro que también ha hecho la sesión, que tú también dijiste lo mismo, ¿no? Que ya veías cositas. Sí, el sábado pasado. Sí. La primera sesión ya vimos todos los colores. Entonces, claro, la gente se queda atrapada con eso. Uh-huh. Pero hay mucho más. ¿Qué más hay? Bien. Ni siquiera me he presentado, pero está genial así. No. Raúl Talens. Está genial así. A ver, el método veo se llama desarrollo mental, ampliación de conciencia y visión extraocular. Y ponemos visión extraocular al final por algo muy importante, y es porque lo que más llama la atención es eso. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Ganamos a las cartas? Noé Esperón lleva 40 años y tengo un PowerPoint que ni siquiera hemos puesto, a lo mejor ni siquiera hace falta, pero aquí hablo un poco sobre Noé Esperón, quién es y cómo llegó hasta esto. Espera, podemos hacer una cosa. Pero ahora la gente va a ver el PowerPoint. Sí. ¿Vale? Aquí tenemos varias cositas de las que Raúl Sí. está capacitado y formado. Hago unas cuantas cosas, pero si tengo que decir algo, y esto sería interesante decirlo, cuando yo empiezo, intento entender cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y estoy incluso estudiando programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, estoy con el creador de la PNL. Me formo en hipnosis clínica reparadora de Swarovski buscando el origen de las enfermedades con la nueva medicina germánica. He estado siempre revolviendo un poco, ¿verdad?, todos los cajones para intentar entender de dónde viene, ¿no?, o cómo viene o cómo
mejorar al final el bienestar del ser humano. Y hay dos cosas con las que me quedo. ¿Por qué? Pues porque no necesito tanta historia para que alguien regule desde el origen. Y esto es algo que está pasando hoy en día. Cada vez técnicas que necesitas años para cambiar a alguien están quedando obsoletas y están apareciendo que no son técnicas realmente, son capacidades naturales, por eso van tan rápido. Formas de cambiar al ser humano, de liberarse de creencias limitantes, de patrones de repetición, de miedos inconscientes, de una forma mucho más rápida. Y si algo se repite en mis consultas y en mis formaciones, son dos, y es de lo que voy a hablar, ¿no? El método BEO y la regulación emocional. Así que sí, he hecho muchas cosas, trabajo con aparatología médica que traigo de Rusia, de Estados Unidos, de Alemania, de última tecnología, porque al final no es el cuerpo, es la mente, es un todo, ¿no? Y abrazar y acompañar al ser humano desde todos los ámbitos nos va a permitir llegar mucho antes a un bienestar, ¿no? Y a un crecimiento personal y emocional. Pero volviendo un poco al método BEO, y si quieres vamos a... Sí, espera, le pongo a la gente las diapos. Sí. Hablaríamos de Noé Esperón. Este señor era un informático, o es informático, lo será toda la vida, empresario, pero que empezó a rebuscar para mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores. Este es el origen. Y cogió algo que Jacobo Greenberg, Altamirano y muchos otros, incluso la Unión Soviética y Estados Unidos, con investigaciones estatales sobre la visión extraocular y ver cómo se podían aprovechar de estos poderes, sobre todo para el espionaje y otras cuestiones, pues este señor intentó mejorar el rendimiento de su propia empresa. Y estuvo investigando y lleva 40 y pico años ya trabajando esto. Pero ¿qué es lo que hizo? No quedarse con la visión extraocular, quedarse con ese desarrollo mental, es decir, aumentar las capacidades del ser humano y con esa ampliación de conciencia. Porque si yo a alguien le despierto algo que ya es suyo, como ver sin los ojos materiales, intuir y anticiparse a situaciones, pero no le acompaño con un crecimiento de la conciencia, de su conciencia, ¿qué va a hacer con esto, verdad? Que son las investigaciones de la antigua Unión Soviética, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es que tanto los niños como el núcleo familiar, los papás, crezcan con ese niño y con ese desarrollo mental y con esa ampliación de conciencia, ¿no? De esa visión extraocular. Así que Noé Esperón es el creador de esa metodología. La capacidad es tuya y mía y de todos los que nos estáis viendo. Pero ha hecho un método muy interesante porque va trabajando patrones de la parte no consciente que se pueden trabajar con unas imágenes que fueron canalizadas en su momento y que podemos tener una lectura muy clara de cómo tú en tu parte no consciente tienes grabado este patrón. Por ejemplo, tu personalidad, por ejemplo, el éxito, por ejemplo, el patrón del trabajo, ¿verdad? El patrón de mujer como mujer o hombre como hombre. ¿Cómo está grabado? ¿Por qué tú actúas de una determinada manera? ¿Por qué tú reaccionas de una determinada manera? ¿Por qué te gustan unas cosas y otras no? Y cuando tenemos esa información podemos alinearla basada en unos valores universales. Y cuando alineamos esos patrones se producen cambios. Cambios hasta tal punto que hay gente que cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de amistades, cambia o no. Las aficiones a lo mejor las cambian, u otras que las odiaba simplemente las disfruta. O sea, se producen infinidad de cambios. Y sobre todo lo que se produce es una apertura de esa visión, de esas gafas con las que miras al mundo, ¿verdad? Es como ver mucho más allá. Imagínate los niños con los que trabajamos que son capaces de intuir o anticiparse a situaciones que van a ocurrir, que no han ocurrido aún. Da un ejemplo para que los que nos están escuchando entiendan qué quieres decir. Bueno, voy a contar... Es que claro, si empezamos ya fuerte... pero Tira. vamos allá.
Mira, recuerdo Noé Esperón, parte de su vida la dedica también a intentar cambiar sociedades que están, bueno, pues que no tienen un futuro, ¿no? Y entonces están sobre todo en ciudades como Ciudad Juárez, en México, donde pues hay familias muy desestructuradas, donde hay mucha violencia, asesinatos, etcétera, etcétera. Y en una de ellas enseñó a unos niños de una escuela y el papá que vio lo que hacían, de uno de esos niños, pues a las 12 de la noche despertaba a su hijo de 8 años y se lo llevaba. Y le decía, vamos a jugar. Y se lo llevaba a las peleas de gallos. Entonces le decía, mijito, ¿quién va a ganar? Y su hijo le decía, este gallo, papá. Y entonces el gallo ganaba. Mijito, ¿quién va a ganar? Este gallo, papá. Y entonces el gallo ganaba. Mijito, ¿quién va a ganar? Y entonces se pasó toda la noche ganando las peleas de gallos. Al día siguiente por la mañana, este niño le dijo a su profesor, maestro, me pasa esto. Y el profesor le dijo si quería que hablase con su padre. Le dijo, no se preocupe, ya lo solucionaré yo. Piensa que tiene 8 años. A la noche siguiente, el papá lo despierta y se lo lleva a las peleas de gallos. Le dice, hijo, ¿quién va a ganar? Este gallo. Y ganó el gallo. Hijo, ¿quién va a ganar? Este gallo. Y perdió. ¿Y quién va a ganar? Este, y ganó. ¿Y quién va a ganar? Este, y perdió. Total, que después de unas horas y peleas, se fue con el mismo dinero con el que llegó. A la tercera o cuarta noche dejó Se acabó el rollo. dejó de despertarlo. Por eso hablamos de desarrollo mental, visión extraocular, pero también de ampliación de conciencia. Que un niño sea capaz de encontrar una solución a una dificultad, porque el niño además no solo veía que se estaba haciendo un mal uso, veía que podían secuestrar al niño, asesinar al padre, robarle, ya veía mucho más allá, ¿verdad? Pero también tengo que decir o advertir que los niños no cambian. Es decir, siempre siguen siendo tu hijo. Lo que pasa es que con una conciencia superior que te hace y te implica crecer a ti como padre también. Y al trabajar esos patrones de la parte no consciente, alinearlos y además dar unas recomendaciones a los papás para que puedan reforzarlas en casa, porque claro, si yo cojo a un niño, lo saco del barro, lo limpio y lo vuelvo a meter en el barro, pues se va a volver a ensuciar. Pero si somos capaces de aplicar unas recomendaciones bien sencillas, aunque a veces complicadas por el hábito, ¿no?, que hemos generado, no solo cambia el niño, cambia el núcleo familiar, cambia la mamá, cambia el papá, hay un mejor ambiente. Tengo testimonios donde hemos trabajado con un niño y el hermano menor, el niño cambia, pero es que el hermano menor le sigue y no hemos trabajado con él. Y la pareja, a lo mejor, que tenía ciertas dificultades como pareja, desaparecen las dificultades y están bien. Entonces, hay un impacto en todo el entorno. Pero es que el entorno tiene un impacto en otro entorno. Porque el papá tiene un trabajo, la mamá tiene otro, tiene unos amigos, tiene otro. O sea, si... O sea, sería como introducir un elemento armonizador dentro de un entorno concreto. Sería... Es como tener un resonador. Mira, sería la... Me acuerdo de una frase de Noé Esperón, ¿no?, que decía, yo estoy con la obsesión de que todos los niños del mundo activen la visión extraocular. Y dice, pero Noé. Dice, sí. Si algún día, si tú crees en la reencarnación, yo no quiero reencarnarme con un niño que no tenga la visión activada, ¿verdad? Entonces, esa es su obsesión, porque aquí está el cambio de la humanidad. Todo esto que hemos intentado con los adultos, con tanto esfuerzo, con tanto tesón, y que, pues, mira dónde estamos, el niño es la punta de lanza, ¿no? Es el cambio real de donde estamos y a dónde podemos llegar como seres humanos. Entonces, sí, por supuesto que va a generar un cambio en su entorno. Pero no nos olvidemos de algo. Hablo de niños, pero es que también son los adultos. Nosotros trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes y trabajamos con adultos. El niño con más edad que llegué a activar la visión extraocular tenía 70 años. O sea, quiero decir que... Era un niño ya crecidito. Era un niño crecidito. Era un niño crecidito. Pero que todo es posible.
Perdón, ¿a qué nivel se logra activar? Si yo con 70 años... Espera, puedes marcarlo así. Sí, perdón. Espera que... Si yo con 70 años logro activar a una persona, o sea, yo con 70 años voy a verte a ti y empezamos a trabajar ese método. Ujú. ¿Llegaré, pregunto, a poder leer un libro con los ojos cerrados? ¿Es lo más importante leer un libro? No. Yo te cuento. Primero que hay unos porcentajes de activación según la edad que uno tiene, y ahora hablaremos de ello. Pero recordemos que no solo hablamos de visión extraocular, hablamos de toda una serie de beneficios. Hablamos de, aquí en el PowerPoint, habla de modificar unos patrones del Se lo subconsciente. pongo a la gente ahora. Hablamos de modificar unos patrones del subconsciente, ¿verdad? Entonces, si yo hasta ahora reacciono y obtengo unos resultados de la misma manera siempre, y yo cambio mi forma de ver el mundo y cambio mi subconsciente y mi forma de grabar este tipo de patrón, voy a obtener otros resultados, con lo cual va a cambiar mi vida. Independientemente de que active la visión extraocular o no. Es decir, el trabajar los patrones nos va a facilitar activar la visión extraocular. Pero son beneficios que sí, la visión extraocular nos va a multiplicar de manera exponencial los beneficios que vamos a obtener por trabajar la metodología. Recordemos, desarrollo mental, ampliación de conciencia y visión extraocular. Dicho esto, niños entre 6 y 12 años, prácticamente el 100% de ellos activan la visión extraocular. A partir de ahí, baja bastante el porcentaje. ¿Por qué? Pues porque uno con 30, 40, 50 años, después de escuchar 30, 40, 50 años, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres, tú no tienes, tú no vales, pues si yo te digo, te voy a poner 3 antifaces y luego si quieres lo hacemos, y te digo, dime de qué color es una tarjeta X, pues tú vas a creer que no es posible. Y vas a decirme, desde tu conciencia vas a decir, yo quiero, pero no es suficiente. ¿Qué sientes? ¿Sientes que es posible? Y te lo pongo de otra manera. Imagínate que subimos a un edificio de 10 plantas y yo te digo que es posible caminar en el aire. Y tú me crees a mí. Pero cuando vas a dar el primer paso, ¿qué sientes? Que no. Y esto que está grabado dentro es lo que hace que no actives tu visión extraocular. Porque lo tienes arraigado en tu ser. Tú no puedes, tú no sabes, tú no vales. Por eso los adultos, en general, no activan la visión extraocular. Pero, 1, obtienen el resto de beneficios y 2, lo que sí que trabajamos, sobre todo y ante todo, y luego veremos un vídeo si os apetece, de unos minutos, donde podremos ver algunos alumnos míos, incluso de otras partes del mundo, psicólogos, enfermeros, algún médico, que hablan un poco de cómo ha ido esta formación, y algunas mamás hablando de cómo los niños incluso en una sola sesión cambian. No siempre es así, a veces hace falta más. Pero lo que sí que se activa en el adulto, sobre todo, es la intuición. Que estoy seguro que todo el mundo habéis tenido en un momento dado un sentir de que algo es así, sin tener la información de que eso es así. Y esta intuición te permite que yo te dé una tarjeta y me digas de qué color es. Y te dé otra y me digas de qué color es. Como tu hijo con los palos. Te permite saber más o menos esto. Pero no es la visión que llega a obtener un niño. Un niño, en el vídeo podréis ver... ¿Quieres que lo pongamos? Bueno, sí, ahora lo ponemos. Vale. En el vídeo vamos a poder ver, por ejemplo, a una chica de 20 y pocos años que empezó a hacer la veo y empezó a estudiar su segunda carrera, en este caso de psicología. Ella era maestra y ha estudiado su segunda carrera con la veo. Y si algo no se acordaba, pues cerraba los ojos y miraba el libro. O sea, es así de fácil. Claro. Lo puede hacer un médico con el vademecum, ¿no? Lo puede hacer un abogado con sus libros para prepararse. Pues, recuerdo una amiga mía que me trajo a sus 2 hijas para trabajar con la visión extraocular y la menor tenía un examen y el domingo le dijo, mamá, me he olvidado el libro en clase.
La madre enfadada. Y dijo, mamá, tranquila. Se puso a estudiar en el sofá con los antifaces. Se fue al libro y lo estudió. Y sacó un excelente. Entonces, un día estamos en casa de otra amiga, me invita a cenar la otra amiga y a ella. Entonces me dice, oye Raúl, estoy muy molesta con el método Veo. Digo, ¿qué te pasa? Dice, mi hija, que se olvidó el libro y ha sacado un sobresaliente. Y digo, ¿y cuál es el problema? Dice, que no se ha esforzado. Digo, vaya. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Para esforzarnos? ¿Para memorizar? ¿Para qué? Si es capaz de asimilar la información y acceder a ella cuando la necesita, ¿qué más necesitas, verdad? Pero tenemos esta mentalidad. Entonces, el método EO te permite todo. Te permite todo. Y esta chica estudió la segunda carrera, y vamos a verla leer con 3 antifaces puestos. Yo, si quieres, luego te pongo los antifaces y jugamos un poco y me dices qué ves. El vídeo es un poco largo porque dura 20 y pico minutos, pero podemos ver a lo mejor 12, 13 minutos, si no os importa, para escuchar de la voz de otras personas qué es un curso sobre el método Veo, porque no es solo enfocado para niños, es enfocado para adultos y para adolescentes. Y ver también testimonios de los papás, sobre todo de una mamá, de cómo el niño cambia. Entonces, esto es lo importante. La gente viene porque su hijo tiene dislexia, TDAH, porque tiene miedos, porque se orina, se hace pipí en la cama, y de repente dejan a veces de tener enuresis nocturna. Y nunca sabes. El otro día comentaba, ¿no? En la guerra hablan de daños colaterales. Yo hablo de beneficios colaterales, ¿verdad? Trabajas algo y de repente hay un impacto en otras cuestiones que nunca esperabas de que así fuera, ¿no? Entonces, insisto, no hablo solo de niños, hablo de nuestro niño interior, por supuesto, pero de adultos y de cambios que se generan en ellos también, ¿verdad? Pregunto, ¿los beneficios colaterales son imprevistos siempre, ¿no? Tú no puedes, o con el tiempo tú como terapeuta, diríamos, o como facilitador del método, tú puedes ver, se puede llegar a decir, ya verás, a este le va a petar por ahí, a este le va a petar por ahí. Sí, a ver, si tenemos, y ahora voy a hablar de niños porque es mucho más fácil responderte a esta pregunta. Si yo tengo un niño, por ejemplo, con dislexia, yo, aparte de trabajar esos 10 patrones, que voy a tener esos beneficios colaterales, que no sé hasta dónde van a llegar, yo no voy a decirle a un niño, tienes que recoger la mesa, tienes que lavarte los dientes. Pero de repente trabajamos esa ampliación de conciencia y veréis en el testimonio cómo la mamá dice, y de repente el niño, mi hijo, que no lo ha hecho nunca, que estoy detrás de él, se pone a recoger la mesa y luego se va a lavar los dientes. Y dices, ¿pero qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Entonces, esto es un beneficio colateral, pero si un niño me viene, por ejemplo, con dislexia, yo sí que voy a poder trabajar esa dislexia una vez tenga la visión extraocular activa. Y vamos a trabajar sobre esa dislexia y vamos a mejorar hasta tal punto que, y ahora vienen más beneficios colaterales, el niño va a poder leer, ver ese mundo material como lo vemos nosotros y entender lo que está leyendo. Y al entenderlo, aprobar. Y al aprobar, sacar buenas notas. Y entonces, ¿qué pasa con su autoestima? Que mejora. Se refuerza. Claro. ¿Y qué pasa con las relaciones interpersonales? Porque ya no es el tonto de la clase. Mejoran. Entonces, todos esos beneficios colaterales también se dan. ¿Qué hemos trabajado? La dislexia. Pero todo lo demás yo sé que viene detrás. O sea, perdóname la cara de póker que estoy poniendo, pero claro, a mi hija hace pues 2 meses y medio que hizo el cursillo demo este del método Veo. Sí. Y llegó a casa eufórica de papá, he sido capaz de ver colores que yo pensaba que esto no, pam, pam. Y yo le dije, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo tú puedes?
Y desde entonces, ahora que han pasado 2 meses y medio, 3, su facilidad en el estudio, y no había caído hasta ahora, que tú lo estás hablando, y esta semana mi hija me decía, papá, que estoy sacando 9 en matemáticas que nunca los había sacado. Y no había conectado ambos sucesos. Claro. Y ahora me has dado pilla con... Coño. Vale, perdón. A ver, si es que volvemos a lo mismo. Si tú ves a un niño... Mira, recuerdo, creo que se llama Marc, en Valencia, un niño que estaba en una homeschooling y la madre quería enseñarle, 6 añitos o por ahí, quería enseñarle las tablas de multiplicar y estaba con la del 6 y no era capaz. Es un niño pequeño, pero ella estaba con esto. Entonces yo le digo, ¿dónde tienes las tablas de multiplicar? Me dice, en mi mochila. Digo, ¿dónde está tu mochila? Dice, en mi habitación. Digo, ok. Piensa que él está en mi consulta con los ojos tapados, con 3 antifaces. Digo, ve a tu habitación. Ve a tu habitación, desde mi consulta. ¿Ves la mochila? Sí. Ábrela. ¿Ves las tablas de multiplicar? Sí. Sácalas. Ok, toma un folio y un lápiz. Cópialas. Copia la del 6. Y la copia perfectamente la del 6. Y ahora copia la del 7. Wow. Ya está. Entonces, si yo cuento esto, a ti se te queda la visión extraocular. Y no te das cuenta que, ¿para qué? El para qué de esa visión extraocular. ¿Entiendes? Para eso. Papá, estoy sacando 9 y 10. Ahí hay un beneficio. Ahí hay un desarrollo de la persona, ¿no? Lo otro es una capacidad, ¿verdad? Sí, que a mí lo que me interesa es que a partir de ahí la cría ha desarrollado una mayor autoestima. Por supuesto, también. Va a afectar en muchos sentidos. Claro que sí. Si queréis, vamos a poner... voy a dejar de hablar 10-12 minutos, hasta la mitad del vídeo más o menos. Vale, cuando tú me digas. Cuando quieras. ¿Yo lo pongo? Sí, vemos. Psicóloga general sanitaria, también arteterapeuta y formadora, docente de formación ocupacional, trabajo con diferentes colectivos. Yo soy italiano, vengo de Milán y soy psicólogo, soy psicosomatólogo, o sea, tengo una especialización, disculpe por el español. Mejor que mi italiano. Gracias. En psicosomática y pues tengo muchas formaciones, ahora vamos a ser sintéticos, en muchos tipos de terapias, tanto manuales como energéticas. Yo soy Inma Camp, soy enfermera de base, pero me he formado en medicinas naturales y trabajo en el esquío, que es una herramienta muy potente para analizar desde la concepción hasta el momento. Azul. Azul, otro color. O rosa o naranja. Naranja, muy bien. Rosa lo tienes detrás, en la vuelta lo verás. Lo estabas tocando. Explicación que era un método que le iba a venir muy bien a mi hijo y efectivamente eso ha sido. Muy bien. Pero, ¿qué cosas diferentes has visto en Javier? La atención, La atención. sí, ha sido un cambio increíble, ha sido... Ayer vi algo que es muy bonito, pero para ti fue algo novedoso también, que es cuando te vio y te abrazó. Sí, mi hijo es muy introvertido en ese aspecto y a la hora de mostrar cariño es muy selectivo y en público normalmente no muestra cariño. Entonces cuando hicisteis eso, bueno, el hecho de que me reconociera, poniéndome delante y reconociéndome, fue súper impactante porque me reconoció, yo me emocioné evidentemente, pero es que acto seguido me abrazó como diciendo, wow, si es mi madre, no sé realmente lo que sentiría. Y yo me quedé como diciendo, me está abrazando mi hijo en público, ante desconocidos, que eso normalmente no lo hace. Y es como que se hubiera liberado de algo, ¿sabes? Sí. ¿Qué color ves? Eso. Ah, hombre, sal a buscar afuera. Sí, señor. Muy bien. Ponlo donde veas bien. Hay un corazón rosa.
Rosa. ¿Haces esto? ¿Hiciste aquí? ¿Ves algo? Y es que incluso lo dijo, me parece, recuerdo. Lo que dijo con una edición. persona, dice, ¿quién tiene aquí? Dijo, una mujer, iba de rosa. Y es Con mama. chaqueta. Una chaqueta rosa, mama, y me quedé alucinada, o sea, alucinada. Y dije, wow. Aparte que estábamos en una distancia que dices, bueno, a lo mejor no te ve, pero huele tu aroma o el perfume que llevas y dices, vale, pero es que habíamos diferentes personas que dices, es muy difícil que me hubiera reconocido. Ajá, clase. Muy bien, sí señor. Sí, bueno, entonces ha sido realmente espectacular. Para mí la formación lo he vivido de bien en mejor a excelente. Ha sido transformador para mí y luego transformador con los niños que hemos trabajado aquí, con las mamás, porque las conozco personalmente, conozco a los niños y en 24 horas se han visto cambios espectaculares a nivel de conducta, porque una cosa es la parte que llama la atención, que es me pongo la venda y veo y leo y que dices, wow, no, son superpoderes, pero a mí lo que me interesa, lo que me llama la atención es cómo cambian por dentro, cómo a nivel de comportamiento, a nivel de estar bien ellos, estar bien la familia y cómo todo empieza a fluir de otra manera y se abre en horas, días. Esto a mí es lo que, para mí ese es el milagro, ¿no? Ese es el trabajo excelente, o sea, y te lo agradezco muchísimo haberme dado a conocer esto. Un placer. Tengo ganas de ponerme a ello también, ¿no? De darlo a conocer, de trabajar con personas, con niños, con adolescentes, con adultos, con quien lo quiera hacer y lo recomiendo al 100%, la verdad. ¿Qué es? Azul. Azul, muy bien, todo el fondo es azul. Y después pon a eso, la intención ahí. Todo el fondo es azul, sí, Alba. Y ahora aquí hay dos colores más, ponle mucha luz. ¿Los tienes? Estoy entre el rosa y el naranja. Y el naranja, ok, es naranja. Muy bien. ¿Algo más te llega? No. Dale la vuelta. Ok. ¡Hey, un pollo! Muy bien. Yo conocí el método con una amiga de la familia que nos enseñó que su hijo lo hacía. Lo encontré increíble. Su hijo lo hacía súper bien y tan fácil y tan real todo que yo pregunté a mi hijo, le dije, ¿quieres hacerlo? Me dijo, sí, esto es increíble. ¿Podré ver yo también? Y, pues supongo que sí, no sé. Y Laura, que es la amiga, pues nos dijo, si queréis hacerlo, lo podemos hacer. Ella es la instructora de mi hijo y de mí. Y yo ya vi todos los cambios con mi hijo y también los míos, porque como madre también he hecho muchos cambios y como a mí también me estoy practicando todos los cambios. Estamos viviendo la mejor época de todas las épocas. Estamos siendo testigos presenciales y al mismo tiempo actores de la transformación más grande de conciencia que jamás imaginamos. Con enorme admiración y agradecimiento a Noé Esperón, quien amorosamente ha preparado este trabajo que con gran generosidad nos entrega. Comparto aquí mi propia experiencia como ser humano y como instructora dedicada al 100% a este trabajo para hacerles saber que esto es real, que la visión sin el uso de los ojos materiales es posible, que sucede cada día y que es una experiencia hermosísima que todos ustedes van a poder experimentar. Gracias. Y creo que esta metodología me va a servir enormemente, primero para mí, pero después porque engloba a la familia. O sea, la he encontrado espectacular. O sea, esto de que en menos de 24 horas hayan resultados visibles, pero me ha dejado atónita. Me ha dejado atónita y también me ha dejado... o sea, lo que más me gusta también es que implica a la familia, ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que esto debería
debería darse en todas las escuelas. Para mí tendría que ser una terapia de escuelas, porque veo a los profesores que van bastante perdidos y los niños igual, ¿no? Y no sé, veo una metodología extraordinaria. Sí, sí, estoy muy contenta de haberlo hecho y lo recomiendo a todo el mundo. Hola amigos y amigas, buenas tardes. Soy Noé Esperón, creador de la metodología Visión Extraocular, ver con los ojos vendados, fundador del proyecto Visión Extraocular que pretende llevar a todos los niños del mundo los beneficios que esta metodología da. Me dirijo a ustedes para darles a conocer a Raúl Talens. Él es un certificador de instructores VEO, formado y autorizado por mí. Lo podrán encontrar en la lista de certificadores de mi página visionextraocular.com. En él confío ampliamente, pues desde que lo conocí al darle el primer curso en Barcelona, España, vi sus aptitudes, su gran entrega que tiene hacia los niños, y una semana después le invité a que me acompañara a dar el curso a nuevos instructores en Madrid. Por tal motivo lo he visto con una gran experiencia, ha tenido a muchos niños y se los recomiendo ampliamente. En él podrán ser formados como excelentes instructores VEO. Gracias. Wow. He flipado con lo de la mujer leyendo. Creo que el vídeo nos permite poner en boca de otras personas, en primera persona, tanto de alumnos como de mamás, cuáles son esos beneficios. Bueno, aquí se han visto unos pocos, ¿verdad? Pero hay muchísimos, no sé, en el PowerPoint. ¿Quieres que lo ponga? Sí. Aquí podemos ver algunos de los beneficios, ¿verdad? Pero son tantos los beneficios. Al final buscamos el cambio de un ser humano a un suprahumano. Y esto es un cambio trascendental en la vida de alguien. Bueno, pero perdona, que te corte. Sí. Quizá lo correcto sería de un humano mal desarrollado, de un humano subnormal, que pasa a ser un humano normal. Sí. ¿No? Porque si es algo que tenemos dentro... Sí. Podemos llamarlo como queramos, pero al final estamos creciendo, estamos desarrollándonos, estamos abriendo esa caja de Pandora, pero para que salgan algunas de nuestras capacidades dormidas y podamos vivir con ellas, vivir mejor y nos permitamos ser mejores personas con nuestro entorno, como dice aquí, ¿no? Con la expansión de conciencia más responsable en casa, en la escuela, en la sociedad, en la naturaleza. Mejorar la actitud, que ésta sea positiva, mejorar las relaciones interpersonales, ese amor hacia uno mismo y hacia los demás y hacia el entorno. Pero esto es una parte. Pues que hay tantas cosas que mejorar. Entonces sí, claro, lo de ser normales, la normalidad es lo que hay en general, ¿no? Pero no sé si esto es lo mejor. Pero claro, que un ser humano que tiene unas potencialidades intrínsecas que todo humano debería poder desarrollar eso, ¡tuc!, hemos perdido esas capacidades, el hecho de recuperarlos es volver a ser normal. O sea, nos hemos subnormalizado, nos hemos quedado por debajo de lo que debería ser normal, lo hemos asimilado como lo normal, pero lo que hay que hacer, entiendo, es... Sí, mira. Claro, perdona, y cuando he visto las imágenes de la chica leyendo con tres máscaras en la cara, claro, entonces dices, que esto ya salió en la otra conversación, la 11, ¿qué coño pinta? ¿Qué hace la 11? Bueno, ¿y qué hace el sistema sanitario y el sistema educativo? ¿Y qué hace? Pues es que tenemos que empezar desde la base, ¿no? Entonces, podemos optar por luchar contra todos, que desgasta mucho, o empezar a cambiar uno mismo, poco a poco, a cambiar a los niños que tenemos a nuestro alrededor, para que el día de mañana esos abogados sean abogados con visión extraocular y con esa ampliación de conciencia. Esos médicos sean médicos, pero con esa visión extraocular y esa ampliación de conciencia. Esos jueces
tengan esa ampliación de conciencia, esos políticos tengan esa ampliación de conciencia. Y entonces todo habrá cambiado. Pero no podemos, desde la lucha, desgasta mucho y no es amor, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena oportunidad. Sí, sí. Mirad, os decía antes que trabajaba en consulta especialmente, trabajo con muchas cosas, pero especialmente con visión extraocular y con la regulación emocional definitiva. Esta regulación emocional está desarrollada por un psicopedagogo francés que se llama Luc Nicon, desde ya hace bastante tiempo, y que en España, quitando Francia, en el resto del mundo somos 5 formados. Y en Francia son muchos más, tampoco demasiados, pero muchos más. Y este señor lo que pretendía era trabajar sistemas de aprendizaje a través de la memoria física, ¿de acuerdo? Y se dio cuenta, así un poco por casualidad, de que había una conexión entre la emoción, las improntas sensoriales que quedan grabadas en el cuerpo y el shock inicial. Y más concretamente, lo que ha hecho es activar una capacidad natural de autorregular cualquier dificultad emocional, sean miedos, tristezas, ira, melancolía, cualquier dificultad emocional, fobias, simplemente permitiendo al cuerpo que se autorregule, no cortando esa regulación, no cortando esa autorregulación. ¿Cómo se produce esa? Dale un poquito más de forma a eso. ¿Cómo se produce ese corte de autorregulación? ¿Qué es eso que...? Pues, por ejemplo, sí. Mira, en Plural 21 estábamos hablando de hacer una formación, no sé si al final la haremos presencial o online, yo creo que online va a llegar a mucha más gente, que consta de dos encuentros de 5 horas cada encuentro, donde aprendemos exactamente cómo aplicárnoslo a nosotros y también a niños, ¿no? Y adultos. Y luego nos volvemos a ver para ser excelentes, ¿no? En la metodología, para ver dónde nos ha funcionado y asombrarnos todos e interiorizarlo, y ver dónde no nos ha funcionado y poder aprender practicando, haciendo role-playings, sanando, ¿no? Al final esa emoción desagradable. Ahora, ¿cómo se corta esto? Esta era la pregunta. Pues se corta con todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, imagínate que tienes ansiedad. ¿Qué sueles hacer? En un momento de ansiedad, ¿qué sueles hacer? Puedes fumarme un cigarrillo. Fumarte un cigarrillo. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Cortar un proceso natural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás escapando. Imagínate que estás muy enfadado con tu hijo. Lo va a escuchar todo el mundo, ¿vale? Pero ¿qué sueles hacer? ¿O qué solías hacer? ¿Con tu hijo, con tu pareja, con un amigo? Me pasa que no acostumbro a enfadarme con mis hijos ni con mi pareja. Ahí tenemos un oasis. No sé qué decirte. Pues con otra persona o contigo mismo. ¿O conoces a alguien que se enfada? ¿Qué hace normalmente cuando se enfada? ¿Tampoco conoces a nadie que se enfada? Sí, Tú eres un oasis sí. de verdad. Empezar a refunfuñar. Fíjate que no sé cuántos. Por decirlo así muy suave. Pero hay gente que puede gritar, hay gente que puede golpear, hay gente que puede irse al gimnasio, bailar, al cine, tener sexo, cualquier cosa para escapar de esa ira. Sensación. Vale. Ok. Ya pues todo esto lo que hace es no permitir que la sensación evolucione. Estar en el cuerpo para que esas improntas sensoriales, esa memoria física, se deshaga y vuelva y retorne al origen, ¿verdad? Con lo cual, el cuerpo, ante situaciones similares, va a estar constantemente activándote lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si en algún momento te has enfadado, y tú eres un mal ejemplo, pero... No me enfado, lo que nunca muy a lo bestia. Pero ¿has sentido algo físicamente?
Ya te he dicho que eres un mal ejemplo, pero, pero normalmente... Sí, por ejemplo, en momentos de mucho enfado yo tiemblo. El temblor es una memoria física, una impronta sensorial que ha quedado en tu cuerpo. ¿Ok? Hay gente que tiene como un nudo en el estómago o en la garganta, o si tiene ansiedad, por ejemplo, le falta el aire, le cuesta respirar, o se le acelera el corazón. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, sí. O le sudan las manos. Sí, sí. Tiene que hablar en público, se pone a temblar, le falta la voz, siente un nudo en la garganta, Se le seca le la sudan boca. las manos. Por ejemplo, claro, estás en simpaticotonía, pero además hay una memoria que ante eventos similares, esa memoria física va a ser la misma. Dispara ese relé. Pero va a ser la misma memoria física. Te van a temblar siempre las manos, por ejemplo. O te va a sudar siempre las manos. O vas a tener ese nudo en el estómago o en la garganta. ¿Sí? Sí, sí. Que es muy curioso que ante un evento similar o a un contexto similar se activen las mismas improntas sensoriales. Ya ahí te está diciendo algo. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajar con ello. ¿Para qué? Para que no interrumpas el proceso. Y cuando no interrumpes el proceso, eso físico que sientes se transforma. Se transforma y se diluye. Y cuando se diluye, la emoción desaparece. Es increíble, es Y brutal. el relé se desactiva. Ya no tiene sentido. Entonces, voy a poner un ejemplo. Sí. Te lo iba a pedir yo. Eso es el veo. Oh, yeah. Mira, me viene una señora de 60 y pocos que se ha prejubilado, maestra, con una fobia al agua. O sea, no es capaz de entrar en una piscina, con lo que le imposibilita, con la edad que tiene, de ir con sus nietos, con sus amigas a la piscina. Y me manda una foto con un WhatsApp, me dice, me he tirado 3 vegades, vaig a tirar-me 100 vegades més, ¿no? Me he tirado 3 veces ya a la piscina, voy a tirarme 100 veces más, con un gorrito y unas gafas aquí. Esta señora, cuando se ponía delante del agua, empezaba a temblar, como tú has dicho, empezaban a sudar las manos, sentía un nudo en la garganta, se asfixiaba. Muy probablemente lo que vivió, como muchos de nosotros vivimos, fue una vuelta de cordón umbilical, o varias, donde peligró su vida, pero se deshizo y continuó y nació y no hubo ningún problema. De hecho, no nos monitorizan durante 9 meses, ni mucho menos, gracias a Dios, pero ahí muchas veces pasan muchas cosas. Tantas como que Luc Nicon habla de que casi el 90% de las memorias y de las emociones desagradables que luego vamos a vivir son de shocks vividos en la vida intrauterina o en el propio parto. En ese salgo de un útero materno y me dan cachetes, me cortan, el frío, la luz, o sea, wow, ¿no? ¿Cuántas improntas sentimos aquí? El propio canal de parto, que está en horizontal y no en vertical, con una epidural, con tantas cosas que dificultan que este ser humano llegue a la vida, o sea, nazca ya. Entonces, todo esto marca. Y muy probablemente, como te decía, fue una vuelta de cordón umbilical. Ahora, ¿qué es lo que... ¿Cómo le das la vuelta a eso? ¿Qué es lo que ¿Por qué se le activaba? ¿Por qué tenía esta memoria? Pues muy probablemente porque el instinto de supervivencia lo que te hace al ponerte delante del agua es, ojo, tú estuviste a punto de morir rodeada de líquido amniótico. Fuera de ahí. Te hago todo esto y tú sales corriendo. ¿Entiendes? Instinto de supervivencia está grabado y tenía sentido, pero ya no lo tiene. Ni tienes cordón umbilical, ni estás en el útero materno. Puedes aprender a nadar, puedes entrar hasta donde no te cubra, pero esto el subconsciente no lo ha grabado, no lo entiende, no lo procesa. Ya quedó grabado en una impronta anterior. Con lo cual, ya no es un hecho, es un contexto que activa este disparador y que activa este instinto de supervivencia. Con lo cual, todo esto no está hecho para fastidiarte, está hecho para salvarte, para protegerte, pero ya no tiene sentido. Ahora, después de todos los estudios de intentar buscar el origen de la enfermedad,
del porqué de las emociones, del subconsciente, de la hipnosis, de la programación. Y después de todo, me encuentro con que todo es mucho más sencillo. Conozco a Luc Nicon, aprendo la regulación emocional, aprendo cómo a permitir que la magia se dé en uno y a permitir que en cuestión, y en niños, en cuestión de segundos, regulen para toda la vida, no para dentro de un mes, de un año o de 10. Ese evento nunca más, a nivel emocional, lo vuelven a vivir igual. Nunca más en su vida. Y es algo liberador. Hasta tal punto que también es transformador, también cambia tu vida, también las gafas con las que ves el mundo cambian, se transforman totalmente, porque ya no hay límites, ya no hay miedos que te limitan y incluso te hablaba antes, ¿no?, de aficiones. ¿Por qué hay gente que tiene una afición y no la otra? ¿Por qué? Pues porque está grabado, pero de repente te liberas de toda grabación y eres tú. Bruce Lipton habla de que el 90% de nuestra vida está grabada con creencias de otros. Y es muy interesante, en biología de la creencia lo explica, ¿no? ¿Por qué? Porque son reacciones ante situaciones. Nosotros no podemos estar pensando desde la conciencia cómo actuar ante cualquier situación, porque ya el cerebro desgasta mucha energía, pues imagínate, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un sistema de ahorro energético automatizado, pero que muchas veces no nos ayuda, porque en la vida intrauterina, esos 9 meses de los que nadie habla, y de 0 a 3 y de 3 a 7 años, se graba, pues eso, el 90% de lo que vas a ser el día de mañana. Y él habla incluso de las enfermedades hacia las que vamos a atender. Es interesante leer a Bruce Lipton. Entonces, ¿qué hemos logrado con este ABC, esta técnica? Activar algo natural. Por eso es tan bueno el veo y por eso es tan bueno la regulación emocional. Porque no es algo artificial. No podemos estar, con todos mis respetos hacia la cognitivo-conductual, pero años para intentar cambiar algo que al final lo que estamos haciendo es ponerlo debajo de una alfombra. Que al final esto se pudre y huele. Pero no hemos regulado nada desde el origen. Ahora está muy de moda en las escuelas hablar de la gestión de las emociones. Perdona. Te vuelvo a hacer la pregunta que te hacía antes. Imagínate que yo me encuentro con una tensión X de, ostras, yo me doy cuenta que tengo una tensión aquí en el cuello que me hace levantar el cuello, tal. ¿Cómo quito eso? Entonces, esa tensión desaparece. Y tú que has estudiado medicina germánica, no aparece, o sea, yo libero una tensión, la dejo evolucionar, no aparece una resolución de conflicto, no aparece luego un... No entras en simpaticotonía, en la epicrisis, etcétera. Sí, todo eso te lo evitas. Mira, o sea, si yo, por ejemplo, para darte un ejemplo... Para no mezclar... Me encuentro que levanto, en mi caso concreto, ¿vale? Yo cuando me relajo me sorprendo a mí mismo con el hombro levantado. Estamos derecho. mezclando conceptos, permíteme. Sí. Vamos, y esto que voy a decir no es del todo cierto, pero vamos de lo emocional a lo físico, no de lo físico a lo emocional. Es decir, tú me estás hablando de una tortícolis, de un hombro, de un tal, y yo te estoy hablando de que tienes una emoción desagradable. Es diferente, algo físico y algo emocional. ¿Por qué digo que vamos de lo emocional a lo físico? Porque vamos a activar la capacidad de autorregulación emocional ante un evento que nos activa una emoción desagradable. Tristeza, ira, rabia, melancolía, ¿sí? Fobias de cualquier tipo. Y esto nos va a permitir ver qué memorias físicas se activan en el cuerpo. Vale. Que son diferentes a hoy tengo ciática. No va de esto. Va de que hay una memoria física como el temblor. Cuando a mí me pasa no sé qué, se me activa el temblor. ¿Qué tipo de memorias hablas? Ok. Vale. No es que yo ya tengo una ciática. Esto no es una impronta sensorial anclada a una emoción que se despierta por un shock inicial. No va de esto. No sé si me sigues. Sí, ¿Okay? Sí. Entonces,
Dicho esto, pues no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque Luc Nicon ha desarrollado también una derivada que es la regulación psicosomática, es decir, cuando se ha plasmado en la soma algo por repetición o por tiempo. Por ejemplo, no sé, coge esto, manténlo aquí. ¿Pesa mucho? No. Bueno, no, depende. Porque si te tengo 2 horas así... Pesará que te cagas. Pesa lo mismo. Pero el impacto en ti es diferente. ¿Por qué? Porque puedes bajarlo, sí, no voy a tenerte 2 horas. Porque si se repite esa emoción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la mella en ti va a ser mayor, hasta tal punto que puedes somatizar. Cuando yo era muy, muy pequeñito, recuerdo que fui al médico, no sé, con mi madre o mi padre, no recuerdo, y ya había un médico que decía, no, es que la úlcera de estómago puede ser por estrés. Que a mí me dejó asombrado ya. Yo vengo del mundo de las terapias desde bien pequeñito, ya hacía 1000 cosas, ¿no? Pero por necesidad. Y luego por amor a lo que hacía, ¿no? Pero y decía, ostras, un médico está diciendo que emocionalmente te afecta algo y afecta a lo físico. Ahí lo vemos muy claro, pero ¿por qué no con un cáncer? ¿Por qué no con una tortícolis? ¿Por qué no con tal? ¿Verdad? Entonces, cuando esto es durante 2 horas la emoción o durante 20 años, acaba muchas veces somatizando. Y sí que hay una derivada para trabajar desde lo físico hacia lo emocional. Aunque yo te estaba diciendo que vamos desde lo emocional a lo físico y esta es la regulación. Y luego hay otra derivada que es la regulación comportamental, que Luc habla de que son emociones cortocircuitadas, emociones que el cuerpo activa un comportamiento, TOCs, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones a lo que sea, etcétera, etcétera, para no vivir esa emoción, porque es demasiado grande para él. Entonces, sí que es verdad que hay 2 derivadas, que se puede trabajar el psicosomático y el comportamental, pero de lo que estamos hablando específicamente hoy aquí es de la regulación emocional, que va desde una emoción desagradable X a regularse en cuestión de segundos o minutos para toda la vida. Mira, pregunta a Waitaka. ¿Pero en qué consiste el TIPI? ¿Son frases, hipnosis? ¿Qué es? Bien, ni frases ni hipnosis. Como decía, es una capacidad natural de autorregulación y lo hacemos a través de la memoria física que se ha grabado en el cuerpo y que podemos acceder a ella cuando estás viviendo en ese mismo instante dicha emoción desagradable. O sea, en el caso de la mujer... Y que tampoco es verdad del todo. En el caso de la mujer esta que... Permíteme, porque podemos, como bien decías de esta mujer, trabajar en diferido. Es decir, a mí me viene una persona a consulta porque tiene miedo a volar, pero no está viviendo ahora el miedo al vuelo. Está sentada en el sofá frente a en mi consulta. Se puede trabajar en diferido, aunque de lo que hablábamos de la formación que podemos hacer es para aprender a autorregularte o a regular a tu entorno cuando lo estás viviendo ahí en ese instante, ¿verdad? Y que es mucho más rápido y mejor. Pero ¿y cómo se trabaja? ¿Que son frases? No son frases. Yo lo que hago es un acompañamiento para ir a esa memoria física y para que se permita que esta memoria física se deshaga. ¿Sí? Obviamente sí, le voy a dar determinadas frases, pero que son muy pocas, son muy cortitas y no voy a estar... Mira, Luc me contaba... O sea, perdona, ¿eh? ¿Qué le dirías? Fíjate dónde tensas tu cuerpo, por ejemplo. Noto tensión aquí, en el cuello, vale, pues ves relajando, para que nos hagamos una idea, quien nos esté viendo. Sí. Con las regresiones, perdón, no tiene nada que ver con las regresiones. No tiene nada que ver con las regresiones. Yo hago regresiones también, cada vez menos, salvo que me lo pidan o que la situación lo requiera, pero normalmente no. Tiene que ver con la... Me salgo de cámara. Espera, te hablo el plano, no te preocupes. Tiene que ver con ir al cuerpo. Cuando estás en emoción desagradable y no hacer nada. Y en ese no hacer nada es
se basa mi acompañamiento y en muchas otras cosas que yo estoy pendiente, ¿no? de que se dé. Y en ese no hacer nada es, como os decía, que en esa formación os puedo enseñar, porque luego lo vais a tener gratis, ecológico, para siempre. Para que te lo hagas cada vez que tengas una emoción. Y lo bueno es que al principio vas a empezar a regularte muchas veces al día. Luego muchas veces a la semana. Pero luego muchas veces al mes, luego muchas veces al año y luego poco a poco cada vez menos. ¿Por qué? Porque esa regulación desaparece el origen. Y cuando desaparece, te liberas. Y cuando te liberas, no se vuelve a activar. Ahora, no se trata de que vamos a resolver la ira para toda la vida de todo. No. Es algo muy concreto. A veces me viene a consulta alguien que me dice, tengo miedo a hablar con el sexo opuesto. ¿Por qué? Pues porque he conocido a un hombre o he conocido a una mujer, pero me pongo nervioso cuando voy a hablar o nerviosa cuando voy a hablar con él o con ella. ¿Eso quiere decir que vamos a regular para que estés tranquilo para todas las mujeres o hombres? A veces sí, pero no lo sé. Ahora, para eso seguro. Y si me pongo nervioso para hablar... A saber qué es lo que en ese caso concreto de la relación hombre-mujer es lo que levanta los relés de miedo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que a veces me viene gente a consulta cuando ya he ido a 20.000 sitios. Y vienen con la intención de, es que yo quiero saber por qué me pasa esto. Mi respuesta es, a ver, ¿cuántos años llevas queriendo saber por qué te pasa? 40. Digo, ¿qué tal si mejor lo liberas? Y luego ya si eso hablamos del por qué, ¿no? Y luego el por qué no les importa, porque ya no va con ellos. Es que es tan profundo que no te das ni cuenta. Mira, te cuento un caso. Una señora de Valencia, que trabajamos por teléfono, que además no tiene, la audición no es muy buena y tiene desequilibrio. Y trabajamos la fobia a la oscuridad. Tiene un temporizador en la luz, tiene varias alturas su casa y cuando va a tender la ropa por la noche, cuando baja no le da tiempo y se le apaga la luz. Entonces tiene que sentarse, cogerse a la barandilla y llamar a su marido. Y yo al cabo de una semana, después de trabajarlo, le llamo, le digo, oye, fíjate tal, oye, ¿qué tal? Me dice, pues no lo sé. Cuando ellos no saben, yo ya lo sé. Digo, pero estás de vacaciones, no lavas la ropa, no sé. Digo, hablamos dentro de una semana. La vuelvo a llamar, digo, ¿qué tal? Me dice, pues es que no sé. Digo, pero a ver, ¿cómo que no sabes? Dice, mira, Raúl, tengo tanta prisa a veces que subo y bajo sin encender la luz. Coño. Claro, por eso no se le apaga. Es así, ya no va contigo, ya no va contigo. Y me manda una foto de una carta, de un folio escrito agradeciendo y me dice, mira qué recta que escribo. Y digo, vale. Me dice, bueno, vale. Y me manda otra torcida. Y dice, mira, antes de la regulación escribía con unos renglones súper torcidos y después de regularme escribo súper recta, no sé qué me has hecho. Estos son esos beneficios colaterales de los cuales hablamos también, tanto en el veo como en la regulación emocional. Claro, ese sentido del equilibrio que tiene tocado y qué tal, pues también le hacía escribir torcida y de repente escribe recto. Entonces, hay un impacto positivo en tantas áreas a veces desconocidas, pero sobre todo pasa esto, que no te das cuenta muchas veces que ya no va contigo, porque ya no te pasa. Y como ya no te pasa, no pones atención. No le prestas atención. Esto es. Es así, y es así de potente. Mirad, creo que recuerdo que me hablaba de Lumière, una clínica psiquiátrica en el sur de Francia, que ya no hay etiquetas. Hay regulaciones emocionales y hay cambios espectaculares y altas en los pacientes. En psiquiatría, que esto es difícil. En los colegios, tengo una vez una maestra aprendió, pero que estaba en el comedor, no estaba contratada por maestra, cómo cambiaba el ambiente en el comedor escolar y luego cómo tenía un impacto positivo ya en las clases también, porque si cambió en el comedor escolar, que están así, pues imaginaros una clase, ¿verdad? Entonces, hay muchos cambios, muchísimos, a muchos niveles. Podría contar casos infinitos, porque es que he tenido muchas consultas sobre regulación emocional
y psicosomática y comportamental, tan positivos y tan transformadores de la persona. Hay gente que de repente encuentra pareja y no encontraba. Dices, wow. Gente que no encontraba trabajo y encuentra, pero quien está cambiando eres tú. Quien se está regulando eres tú. Y cuando eso ya no va contigo, pues es que las oportunidades son otras en la vida. Y ves el mundo con otros ojos. Y lo vives con otra mirada. Entonces, la DEO nos permite trabajar patrones de conducta. Es decir, nos permite trabajar cosas genéricas que tienen que ver con un patrón. En este caso, 10 patrones en el BO1. Y la regulación emocional nos permite ser específicos. Es decir, trabajar con algo muy claro, muy concreto. ¿Sí? Raúl, tengo miedo a volar. Hace un tiempo, me vino una mujer porque la conocí y sabía que yo hacía esto y le tenían que hacer una resonancia magnética y ella es claustrofóbica. Era, pues, enfermera, se pegaba con las compañeras de trabajo, gritaba, no podía. Regulamos, se hizo la resonancia, 45 minutos, salió mal y tuvo que estar 45 minutos más. Y pudo aguantarlo, no podía ni un minuto. Dice, Raúl, esto es un milagro. Estoy en un avión, me voy a Gran Canarias a dar una conferencia y a pasar consulta y me veo una mujer con un miedo a volar, pero le había regalado una final de básquet, Gran Canarias contra no sé quién, a la pareja. Y tenía la mano de la pareja cogida, sudada, roja. Regulamos allí, todo el vuelo tranquila. Baja y dice, no sé si me habrá funcionado. Digo, me lo cuentas a la vuelta. Porque es tan sencillo. Hay un impacto muy profundo, pero muy sutil. Y esta sutileza, a veces, también es la que no permite que esa autorregulación como seres humanos se dé. Y recuerdo que me contaban sobre Luc en Francia, en África, que hablando con los africanos que están acostumbrados a estar en su cuerpo, regulaban súper bien. Y aquí, en Occidente, nos cuesta más. Por eso ese acompañamiento, por eso todo, ¿no? Pero sí, es altamente impactante de manera positiva. ¿Y esto se hará online? Pregunto. ¿El curso este? Pues normalmente lo hago online. No tengo ningún problema en desplazarme, pero si hay gente que está online, pues no sé si un mixto es que no sé si lo hemos anunciado ya o... Está anunciado, sí. Sí, así que es algo que de verdad... Mira, a veces la gente me dice, no lo cuentes todo. Yo en las formaciones del método veo, en vez de 7 horas al día, hago 10, 12. Porque, wow, es que es tan transformador que necesito contarlo absolutamente todo. Absolutamente todo. Y en la regulación emocional igual, podríamos en 1 hora a lo mejor contarlo y que la gente lo aplique. Y dedicamos 5 horas primero y 5 horas después. Pero porque es demasiado sencillo. Demasiado sencillo. Mira, una vez Luc estaba dando una conferencia sobre 100 personas, estaba enseñándoles a autorregularse y al cabo de 7, 10 días volvió a quedar con ellos para ver quién había practicado y cómo le habían ido. Y sobre 100 personas dijo que levante la voz quién le ha funcionado. Y unos cuantos, pocos, 5, 6, 7 levantaron la mano. Sale una entrevista en La Vanguardia, en La Contra, y vuelve a tener una sesión con ahora 160 personas. Y vuelve a preguntar en la segunda sesión a cuántos de ellos les había funcionado. Pues prácticamente todos. Prácticamente todos. ¿Qué es lo que cambió? La importancia que le dio la gente. La predisposición de la gente. ¿Por qué? Porque lo hicieron. Porque si no lo practicas, si no lo aplicas, desde luego no funciona. Entonces, somos así. Y el único peligro de esta herramienta es que es demasiado fácil y demasiado sutil. Que con nada también cortas el proceso, ¿verdad? Tengo vídeos, tengo testimonios que no los vamos a poner por falta de tiempo,
ni siquiera... Pero bueno, de verdad que es un gran regalo que nos hace Noé Esperón y Luc Nicón con estas dos cuestiones, con un regalo que es nuestro, ¿verdad? Pero que nos lo redescubre, ¿eh? Con el método Veo y con la regulación emocional. Así que no sé, sí que está como muy abstracto, porque para eso está la formación, ¿no? Para entrar, no puedo resumir 5 horas ahora. Bueno, llevamos 1 hora y media. Claro, pero quiero que os quedéis con el concepto de que eso es posible, de que existe, de que está ahí y de que es vuestro también, ¿eh? Vale, es el 2 y 16 de febrero, ¿no? No, lo que ha dicho de los africanos que están con su cuerpo y no necesitan, o sea, y se autorregulan solos porque están... ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que si tú sientes que te falta el aire, ¿qué haces? Haces respiraciones profundas. Pero porque hay más estrés aquí y allá no lo tienen y porque... No solo por eso, que también. Entiendo que si les persigue un león se van a estresar. pero no de la misma manera. Pero además, esa capacidad de autorregular, lo que no tienen a nadie que se la corte, ¿verdad? Que les diga, no, pues tú haces respiraciones profundas, tú piensa en otra cosa, tú aprende a relajarte o distráete. Todo esto corta un proceso natural de autorregulación. Están sueltos, que no tienen normas, que no... Claro, tienen con lo que han nacido, ¿verdad? Antes estaba pensando, por lógica, si tenemos un sistema que activa algo para la supervivencia, pero que nos, como hierro candente, vamos, que nos deja marcados, no puede ser la naturaleza tan tonta como para dejarnos un chip repetitivo sin la solución. Por supuesto. Entonces, entiendo que lo que ocurre es que ese método es necesario aquí y ahora, porque no estamos en contacto con nuestro sistema de solución y en un mundo más natural, la gente por la vía cultural, etcétera, ha desarrollado ese proceso de contacto y desactivación de los desastres. Porque si eso ya viene de la zona, del periodo intrauterino, no es un factor cultural. Y el otro, naturalmente, de desactivar aquello que tiene que no puede perdurar a lo largo del tiempo porque te daña. Así es. Así es. Y el tipi, entonces, esa técnica para activar y modular ese proceso es distinto, completamente distinto del veo, pero trabajado en la regulación de una persona le vuelves a poner, aparte del problema concreto, en unas condiciones por efectos colaterales positivos sumamente adecuados para aplicar un programa veo y tener unos resultados espectaculares. Sí, mira, son coadyuvantes, sí, se suman. Yo, por ejemplo, primero, para responderte a esto, sí, el cuerpo es sabio y sí tiene una respuesta de regulación, que sí nosotros nos cortamos. Y sí tiene un impacto de la sociedad también, incluso en la vida intrauterina. ¿Por qué? Porque, mira, cuando tú estás dentro del útero materno, la mamá, ¿qué hace? Cuidarse, normalmente. Se alimenta mejor, si fuma, deja de fumar o fuma menos, si bebe, deja de beber o bebe menos, para que tenga mejores nutrientes. Pero, ¿de qué más se alimenta un bebé? Vale, pero ¿y esto? De alegría, vale, o de tristeza, pero ¿cómo se traduce eso en bioquímica? En hormonas, o sea, químicos hormonales. Es decir, si yo estoy estresada como madre, generaré cortisol, generaré adrenalina, pero no generaré dopamina ni serotonina, ¿verdad que no? Y cuando yo repito una y otra vez un proceso y le doy chutes a mi hijo, porque mi hijo no está separado de mí, está conectado y eso va por la sangre. Tengo un vídeo muy interesante, que tampoco tengo tiempo, donde profesionales y científicos ya están entrando en esto que yo estoy diciendo.
cuando yo repito el proceso una y otra vez, es decir, imagínate una fábrica que tengo que trabajar hasta el último día por necesidad y que oigo un ruido muy fuerte y que químicamente le estoy dando esa memoria. Es como una canción, ¿vale? Yo lo que le doy es la música. Cuando este ser nace y va al exterior, busca equiparar a esa música y ponerle letra, que antes no podía. Es decir, busca igualar la conducta, inconscientemente. Por eso de repente alguien no puede soportar los ruidos. Dices, pero si yo acabo de nacer, o sea, si yo no he estado nunca en... No, tú no. Si tú sí has estado. Y hay una memoria. Y una memoria que también quería sacarte de ahí, pero tú ya no sabes cómo. Entonces, lo que hace la regulación emocional es regular y sacar algo que ya no tiene sentido. Y de repente ya no te estresa, ya no te irritan esos sonidos y puedes estar en un entorno con sonidos mayores o menores. Y es rápido. Realmente es rápido, salvo que a una persona necesitemos algunas sesiones para que aprenda a estar con su cuerpo, para que no lo corte, que esto a veces se da. Y a veces se da. Y yo me encuentro con gente que regula muy rápidamente y gente que, bueno, pues es más lenta y necesito algunas sesiones, ¿verdad? Pero sí, es así como dices. Gracias. Mira, yo creo que todo está relacionado porque todo tiene que ver con el ser humano. Pero intento no mezclar conceptos. Entre otras cosas porque si yo necesito cambiar a nivel conductual y a nivel global a un ser y necesito sobre todo activar capacidades innatas como la visión extraocular, voy a trabajar con la DEO. Si necesito trabajar una emoción que se te repite, y a veces son emociones pequeñas, acordaros que las emociones pequeñas generan grandes cambios en el interior también. Es como la botella, si yo la sujeto un ratito no pasa nada, pero si estoy 3 horas así, wow, ¿verdad? Entonces, a veces esa impaciencia de estar en una cola de la compra, estar en el coche con un atasco, todo esto al final va a tener un impacto importante en ti si se repite año tras año, tras año, tras año. Por eso es importante aprender a autorregularnos y a liberarnos de un montón de cosas para ver realmente quiénes somos, qué capacidades tenemos, cómo nos transformamos y qué vida de bienestar queremos tener. Porque la normalidad nos enseña a que nos duelan las cosas, a estar enfermos, a estar tristes, a estar deprimidos, a estar peleando por... Pero eso no debería ser la normalidad. La normalidad del ser, el estado natural del ser es el estado de bienestar y salud y felicidad. Pero ya llevan 9 meses programándonos inconscientemente desde la vida intrauterina y todo lo que viene después. Con lo cual sí, la sociedad tiene un impacto ya tanto en la vida intrauterina como después del parto. Mira, pregunta Guaitaca. ¿Hay un máximo de sesiones para que hayan cambios positivos? ¿Cuántas? ¿No ha fallado nunca tu método? Estaba a cuchillo, ¿eh? Primero tengo que decir que no es el mío, es el suyo también. Lo que ha hecho Luke es un ABC, una técnica para que no cortes el proceso natural de autorregulación. Nunca te puede fallar. Lo que sí que puedes es entorpecerlo. El corazón funciona bien, pero si empiezas a fumar y empiezas a maltratarlo, pues te puede fallar. Entonces, nosotros maltratamos nuestra capacidad natural de autorregulación cortándola constantemente. ¿Cuántas sesiones voy a necesitar? Pues a veces 1 y a veces 5. Dependerá de lo que tú te permitas a ti mismo de que ese proceso se active y no lo interrumpas. Y para ello yo te acompaño con mi experiencia, mis conocimientos, para que no hagas eso y para ir redirigiéndote. No puedo dar una cifra, pero pocas. No se trata de años de terapias, ni muchísimo menos. Vale. Por ahí tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Disculpe. Bueno, el método es la unión de
lo que es el compatriota mexicano, ¿verdad? Noé Esperón. Y la cuestión emocional, ¿verdad? Es como la unión física, pero aquí se está enfocando en la cuestión fisiológica más que en la causa, ¿no? Como normalmente la psicología enfoca en las causas del trauma para modificar, ¿no? Estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, se va a enfocar en las consecuencias, se puede decir. Es una buena pregunta, muy buena pregunta, porque el otro día me preguntaban, bueno, y por ejemplo, una mujer o un niño que haya sufrido un abuso sexual, ¿vamos a la causa y a revivir todo este proceso? Qué doloroso, ¿verdad? Es tan mágico que ni siquiera necesitamos ir ahí. Regulo la emoción que vive en ese instante. Y lo otro sana. ¡Wow! Yo me he pasado años buscando el origen de... Pues es que la memoria del cuerpo ya la tiene. Ya sabe dónde está el origen. ¿Para qué quieres intelectualizar eso? Eso es, hacerlo consciente. Vale, sí, aprendizaje, pero primero regula y después, si acaso, hablamos. Me surge esa idea de consciente. Cuando Carl Jung, ¿verdad? Dijo que cuando no hagas consciente lo inconsciente, lo llevarás al destino, ¿verdad? O, digo, me llamó la atención el enfoque, ¿no? Sí, porque a veces podemos tener un insight de entender la parte no consciente y hacerla consciente. Y a veces ahí hay sanación, ¿eh? No voy a decir que no, claro que la hay. Pero no sabemos en qué porcentaje. Y además, algo que te pasó en el mes número 3 de embarazo, concientizar esto y llegar a saber que realmente fue esto y en ese momento, wow. Entonces, si tengo otra vía para llegar a sanar desde el origen a través de la memoria física, ¿qué más me da? Al final, ¿qué quiero? Tu bienestar y resolver. Claro, entiendo yo, puedo añadir, poner mi granito. Por favor. Yo entiendo que el tema debe ser, refiriéndome a Jung, cuando decía que en la oscuridad es donde está tu oro. Claro, pero yo entiendo que dependerá de qué es lo que tú deseas. Si tú deseas conocerte a ti mismo, pues macho, si conoces los motivos y las situaciones que han dado lugar a eso, pues ya sabes lo que te toca. A picar con pala, a trabajar duro y a comerte los marrones que te encuentres. Y es un proceso largo. Si tú lo que quieres es, ostras, vale ya de tanto padecimiento, un poco de por favor, pues ahí es donde entra Raúl. Entiendo que viene a ser esto. Y permíteme que aporte algo a esto. Lo primero es que en la oscuridad encontrar el oro, la luz, porque ¿qué crees que hace el cuerpo? Cuando te presenta una situación y tú la cortas, te la presenta más grande y más y más y más hasta que somatiza. Pero no te está fastidiando, te está mostrando la oscuridad. Pero tú no la liberas porque no sabes y porque no te han enseñado. Pero tu cuerpo tiene la herramienta, pero tú no lo sabes. Entonces, es como mostrártelo una y otra vez, cada vez más grande. Pues mira, es la oportunidad, porque, como bien decías, no hace falta sufrir ya para sanar. ¿Sí? Esto por un lado. Y después, no sé, que habías tocado otro tema y se me ha ido. No, esto, que son dos disposiciones que tiene el sujeto. Una es, necesito un bypass. Ya sé. O sea, perdón un momentito. Bueno, he pasado me he dedicado 13 años a la homeopatía y yo me he pasado años sin tomar un fármaco alopático. Pero en el último año y medio he tenido en varias ocasiones neuralgias de trigémino. Y después de 3 o 4 noches a rabiar chillando, te aseguro que se agradece un ibuprofeno. Claro. Entonces, claro, depende de la situación en que te encuentres y cuál sea tu disposición, pues el método que él propone te puede aliviar que te cagas. Sobre todo con emociones que se repiten. Y luego, desde lo consciente, puedes gestionarlo.
puedes aprender maneras de gestionarlo, pero ¿realmente lo estás sanando desde el origen? Que es lo que os decía, hoy en día en los colegios se aprende a gestionar las emociones, en algunos. Pero hay un abismo entre gestionar algo a regularlo desde el origen. ¿Por qué? Porque yo lo gestiono y ante un evento similar, ¿qué me pasa? ¿Se me vuelve a activar? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? ¿O la desactivas? Eso es. Eso es. Pues mira, la última pregunta de Agatha Mónica, ¿se curan enfermedades? Y lo dejamos con esto. Ok. Hablábamos de que vamos de lo emocional a lo físico, pero que también hay una derivada que se llama psicosomática, regulación psicosomática, y que no es tan efectiva, no porque no funcione, sino porque a veces no somos capaces de dar en el clavo. Esto a veces nos... Claro, si alguien me viene a trabajar una emoción y en 2, 3, 4, 5 sesiones lo tiene resuelto, a veces trabajar 5, 10, 15, 20, pues no es lo mismo. Pero aún así, mira, te voy a contar el caso, 2 casos, así que un herpes vaginal de una señora que viene y que le escuece mucho y que trabajamos la regulación psicosomática hablando y cerrando los ojos, se va a casa y por la noche le había desaparecido el bulto y el picor. Al día siguiente no tenía nada. Wow, ¿verdad? Yo, una alergia a gramíneas, parietaria, pólenes, polvo. Trabajo con un compañero durante años, ¿eh? En la primera sesión un 90% desaparece. Y ese 10% a veces se me activa. Pero ese picor que tenía en los oídos, en la nariz, en la garganta, los ojos rojos, 100% desapareció. Sin saber la procedencia. Regulando a nivel psicosomático. Entonces, se curan enfermedades. Esto son palabras mayores. No puedo decir, lo que sí que puedo contar experiencias. Y os cuento estas 2 para que veáis si esto se considera una enfermedad y qué es una enfermedad. Habría que definir la enfermedad también o redefinirla, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ejemplos de este tipo, ¿no? Pues yo lo dejaría aquí, llevamos 1 minuto y 50. 1 hora y 50. Yo ya os dije antes que para mí es un placer y que me extiendo y pasaría horas hablando. Simplemente daros las gracias a Plural 21 y a todas las personas que están allí al otro lado y aquí por permitirme dar a conocer un poco más algo que ha supuesto un antes y un después en mi vida y en la vida de muchísima gente con la que me he cruzado y que he podido compartirlo o aplicarlo tanto en consulta como en formaciones. Y bueno, no sé si mi web también se puede compartir. Allí tenéis más información de todo ello. En Plural 21 tenéis las 2 formaciones. Bueno, la del método Veo está pendiente de concretar las fechas, pero sí de la regulación emocional. Y si alguien tiene más dudas, en mi web también, en talentsinstitute.com, no sé si lo puedes poner aquí, sí. Está mi contacto para que podáis preguntar y será un placer para mí. Espera. Gracias.